Hola, bienvenidos a la novena clase de gramática oracional de este primer semestre del 2021. Espero que esta sea una clase breve, espero no extenderme demasiado. Esta se supone que es una especie de clase accesoria que les estoy preparando mientras ustedes estudian para el segundo examen y que va a introducir algunas nociones que vamos a seguir desarrollando en las clases posteriores a este examen. Bien, me refiero a las nociones de transitividad y pasividad que tienen en pantalla que, bueno, son dos nociones que van a resultar centrales para entender algunos de los procesos que vamos a estar discutiendo en cara al tercer examen. Como les dije, la noción de transitividad y la noción de pasividad que se relaciona con algo que tal vez hayan escuchado nombrar en algún otro lugar, que es la denominada construcción pasiva. Bien. Son dos cuestiones que están íntimamente relacionadas. Básicamente, la construcción pasiva es una alteración de un patrón de transitividad, si se quiere, y eso va a ser lo que vamos a estar discutiendo hoy. Vamos a ver cómo tenemos dos tipos de formas verbales que podemos reconocer dependiendo de la transitividad, al menos dos, y esas dos formas nos van a dar dos formas de oraciones distintas, una oración activa y una oración pasiva, y ustedes tienen que aprender a reconocer eso, ¿bien? Tienen que aprender a reconocer las oraciones pasivas y tienen que reconocer qué propiedades hacen de una oración pasiva una oración pasiva, ¿bien? Además, espero que en esta clase adquieran una serie de conceptos y distinciones importantes, sobre todo a nivel terminológico, que vamos a estar utilizando a lo largo de los próximos cursos también, que son nociones como por ejemplo la de dividir los predicados o los verbos en verbos transitivos e intransitivos. Y como les dije recién, la distinción entre oraciones activas y oraciones pasivas que vamos a observar en español y también en muchas otras lenguas. ¿Bien? Em, la transitividad es una propiedad de carácter sintáctico basada en la cantidad de argumentos que selecciona un verbo. Nosotros hasta ahora discutimos la idea de que, por ejemplo, si tenemos un verbo como caminar, ese verbo va a tener una determinada grilla temática que en este caso va a contener un argumento. O sea, el verbo caminar para formar una oración necesita combinarse con un agente, ¿bien? Con una entidad que desempeñe la acción de caminar. Así es como, por ejemplo, a partir del verbo caminar, si yo le agrego un agente, obtengo una oración como Cosmo caminó. Esto lo conjugamos en pretérito, ¿no? Y noten que en este caso, este argumento que selecciona el verbo caminar, este agente, va a funcionar como el sujeto gramatical de la oración. O sea que va a haber una relación de concordancia entre Cosmo y el verbo caminar. Cosmo caminó, ellos caminaron, por ejemplo. Bien, tenemos ese contraste. Otros verbos también van a seleccionar un solo argumento, pero no necesariamente un agente. Por ejemplo, si tomamos un verbo como morir, obviamente morir no toma un agente, no toma a alguien que ejecuta su muerte, sino más bien selecciona un paciente, alguien que sufre su propia muerte. ¿Bien? Noten, sin embargo, que la función sintáctica que les corresponde a este argumento es exactamente la misma. O sea, a pesar de ser un paciente, el argumento que selecciona morir, nosotros lo vamos a realizar sintácticamente como un sujeto. Y vamos a decir algo así como Cosmo murió, por ejemplo. En contraste a, por ejemplo, ellos murieron. Noten que Cosmo entonces concuerda con la flexión verbal del verbo morir. Bien, esto es lo que sucede cuando tenemos un solo argumento, verbos que seleccionan un solo argumento. Bien, el argumento puede ser agente, paciente o lo que sea, pero en definitiva siempre va a funcionar como el sujeto gramatical de ese verbo, de esa oración. Bien. Ahora, para comparar un verbo en el cual nosotros podemos observar dos argumentos. Y en este caso van a ser dos argumentos, agente y paciente, que se van a realizar como sujeto y objeto directo. El verbo en cuestión es saludar. Saludar necesita combinarse con básicamente dos entidades. Alguien que se interprete como la entidad saludadora, es decir, el agente, y una entidad que recibe el saludo o que es saludada, que es el paciente. Bien. En este caso formamos la oración Cosmo saluda a Jorge, en donde Cosmo es el agente del evento de saludar y Jorge es el paciente del evento de saludar. Bien. Y noten que el agente se realiza sintácticamente como sujeto, o sea, Cosmo va a concordar con el verbo saludar, y a Jorge, la entidad Jorge va a funcionar como el objeto directo, el paciente va a funcionar como el objeto directo. Y sabemos esto porque podemos reemplazar a Jorge por el clítico acusativo lo.
Cosmo lo saludó. Bien, estas son cosas que a esta altura deberían entender muy rápidamente. Bien, ¿a qué vamos a llamar transitividad? Vamos a decir que un verbo es transitivo si tiene un objeto directo. Y noten que esta propiedad no es una propiedad estrictamente semántica. No es una propiedad únicamente de seleccionar dos argumentos, porque ya hemos visto que otros elementos, otros verbos, pueden seleccionar más de un argumento y sin embargo esos argumentos no necesariamente se van a realizar como objeto directo. Podría ser, por ejemplo, que uno de esos argumentos se realice como complemento del régimen preposicional. Por ejemplo, la transitividad va a ser cuando el verbo seleccione un argumento que funcione como sujeto y otro argumento que funcione como objeto directo. O sea que en definitiva lo que hace a un verbo transitivo es la capacidad de poder asignar caso acusativo a uno de sus argumentos. Recordarán que el argumento de por qué yo puedo reemplazar a Jorge por lo es el siguiente. La idea es que en esta posición, en la posición en la cual se introduce o se pone en la oración el nominal Jorge, hay una propiedad relacionada a esta posición que es la propiedad de tener caso acusativo. Dijimos que en español los sintagmas nominales no reciben ningún tipo de marcación propia con respecto al caso. O sea, un sintagma nominal que funciona como sujeto y recibe caso nominativo, un sintagma nominal que funciona como objeto directo y recibe caso acusativo, se pronuncian básicamente igual. Pero nosotros dijimos que la diferencia se observaba en el sistema pronominal. O sea, si yo tengo un pronombre como tercera persona singular en la posición de sujeto, va a recibir caso nominativo y se va a pronunciar él, o dependiendo del género, se va a pronunciar ella. Bien. Si el mismo conjunto de propiedades morfosintácticas, o sea, tercera persona, singular, masculino o femenino, se realiza como objeto directo, lo que vamos a tener es lo o la. ¿Bien? Esa diferencia que causa que se pronuncien distinto es el caso. En esta posición de objeto directo lo que tenemos es caso acusativo que observamos cuando ponemos en esa posición un pronombre. ¿Bien? Entonces, lo que va a hacer a un verbo transitivo, lo que va a definir la transitividad, es la posibilidad de asignar a esta posición caso acusativo. ¿Bien? O sea, como verán, un verbo que selecciona un solo argumento, selecciona un argumento que va a funcionar como sujeto y que por tanto va a asignar caso nominativo. Un verbo que selecciona dos argumentos va a asignar caso nominativo al sujeto, acusativo a su objeto directo. Este último tipo de verbo es lo que llamamos un verbo transitivo y esa propiedad de asignar estos dos casos es la transitividad. ¿Bien? Tradicionalmente se decía que básicamente nosotros podíamos distinguir entre verbos intransitivos y verbos transitivos. O sea, era una propiedad del verbo, una propiedad léxica, que, bueno, básicamente teníamos verbos que seleccionaban un argumento y eran intransitivos y verbos que seleccionaban dos argumentos y eran transitivos. Así, un verbo como caminar es intransitivo porque yo digo, por ejemplo, yo camino y nada más. Reír es un verbo intransitivo porque yo digo, yo río y no río algo. ¿Bien? Un verbo como morir es yo muero, un verbo como nacer es yo nací, un verbo como desaparecer es yo desaparezco. En cambio, con los verbos que tenemos en 3b, saludar, destruir, leer, amar, golpear, tenemos sujeto y objeto directo. Yo saludo a María, yo destruyo mis lápices, yo leo el libro, yo amo comer, María golpea a Ana, etc. Bien. Se entiende entonces cuál es la idea tradicional de que tenemos verbos transitivos e intransitivos. Los que tenemos acá abajo serían los transitivos, verbos con sujeto y objeto directo, y los que tenemos acá arriba son los intransitivos, que son verbos solamente con sujeto. ¿Okay? Sin embargo, esta idea tradicional tenemos que tomarla con mucho cuidado, porque lo que parece suceder es que la propiedad de ser transitivo o intransitivo no es una propiedad del verbo, de la raíz verbal, ¿bien? Sino que más bien parece ser una propiedad que se determina sintácticamente dependiendo de con qué cosa se combine ese verbo en el sintagma verbal. ¿Bien? Por ejemplo, dijimos que el verbo desaparecer era intransitivo, que podíamos decir algo así como 4a, Cosmo desapareció. ¿Bien? Y eso es un uso intransitivo del verbo desaparecer. Ahora, seguramente habrán escuchado o les parecerá que es posible transitivizar este verbo, utilizarlo como un verbo transitivo.
Y por tanto ustedes pueden decir algo así como ellos desaparecieron a Cosmo. En donde notarán que Cosmo, que era el sujeto de la versión intransitiva, pasa a ser el objeto directo de la versión transitiva. Y lo que tenemos acá es un agente del verbo desaparecer. Bien. Básicamente lo que hicimos fue agregar un argumento al verbo desaparecer. Y con ese agregado de un argumento al verbo desaparecer, lo que hicimos fue obligar al verbo a que sea transitivo y asigne caso nominativo y acusativo, y que por tanto tenga caso nominativo y caso acusativo. Bien. Otros ejemplos podemos postular de manera también bastante simple. Un verbo como pasear es intransitivo, porque podemos decir que Cosmo pasea. Eso significa que Cosmo va caminando por, no sé, un parque o lo que sea. Como pasea es un verbo intransitivo. Pero nosotros lo podemos transitivizar y podemos agregar un argumento, que en este caso ese argumento es el paciente del verbo pasear. Y podemos tener algo así como Cosmo pasea al perro. ¿Bien? Que sabemos que al perro es un objeto directo porque lo podemos reemplazar por el clítico acusativo lo y podemos decir Cosmo lo pasea. ¿Bien? O sea que la posibilidad de ser transitivo o intransitivo no parece ser tan léxica, no parece ser tan dada a partir de cómo aprendimos ese verbo, sino que parece haber ciertos factores de carácter sintáctico que permiten alterar la intransitividad o transitividad. Un verbo intransitivo se puede volver transitivo, ¿bien? Dependiendo de ciertas propiedades sintácticas que dependen de con qué elementos se combina el verbo dentro del sintagma verbal. ¿Bien? O sea, básicamente que hay operaciones sintácticas que nos permiten transitivizar un verbo intransitivo. Y esto, como les dije, son operaciones que se denominan en la bibliografía de agregado de argumentos. Pero nosotros no vamos a estar discutiendo operaciones como la de 4, en donde agregamos un argumento, sino que nos va a interesar el proceso opuesto. Lo que vamos a estar discutiendo en este curso son procesos de intransitivización, o sea, procesos en los cuales a un verbo que tiene una cierta cantidad de argumentos, nosotros le sacamos argumentos. Y que, por ejemplo, a partir de un verbo transitivo, obtenemos un verbo intransitivo. Eso va a ser lo que nos va a importar en este curso. Por ejemplo, supongan que tenemos un verbo que tiene dos argumentos, argumento 1, argumento 2, y supongan que argumento 1 es agente, argumento 2 es tema. Un proceso de intransitivización es entendido como un proceso de reducción argumental en el cual uno de estos argumentos vuela, desaparece de la representación del verbo y lo único que tenemos es un verbo con un solo argumento, en este caso el argumento 2. ¿Bien? Ese es el tipo de proceso que me interesa que entiendan, que podemos reducir la cantidad de argumentos de un verbo y que podemos sacar ciertos argumentos de, si se quiere, la representación léxica de ese verbo. Cuando hacemos esto en lenguas como el español, en muchas otras lenguas, por lo general lo que aparece es algún tipo de marca formal alrededor del verbo que nos permite identificar que ese es un verbo intransitivo ahora. O sea, por ejemplo, yo tengo el verbo, llamémosle el verbo, voy a inventar un ejemplo raro, el verbo popor. Que este verbo es transitivo y acá en como la versión transitiva del verbo tengo popor y en la versión intransitiva del verbo tengo popor pi. Y ese agregado morfológico pi al final del verbo me indica que esta versión del verbo popor es intransitiva. ¿Bien? Se los doy con un verbo así de una lengua inventada para que no se queden encasillados con los fenómenos que ocurren en español, que bueno, ahora los vamos a discutir. O sea, por ejemplo, si vieran en latín hay un morfema que se agrega al verbo para hacerlo un verbo, bueno, intransitivo. Y este es básicamente el análisis que vamos a asumir nosotros para un tipo de fenómeno gramatical que es sumamente tradicional en el análisis sintáctico del español y de buena parte de las lenguas occidentales, que es la alternancia activo-pasiva. Básicamente se dice que tenemos una versión del verbo que es una versión activa y una versión del verbo que es una versión pasiva. ¿Bien? La versión activa es básicamente las formas del verbo que discutimos hasta ahora, implícitamente, por supuesto. Por ejemplo, si tenemos un verbo como arrestar, la versión activa del verbo arrestar selecciona dos argumentos. Alguien que realiza la acción de arrestar, un agente, y alguien que resulta arrestado, un paciente. ¿Bien? Eso es como lo veníamos discutiendo hasta ahora. Y el agente en este caso funciona como sujeto porque concuerda con la flexión verbal. Y por el otro lado el paciente se realiza como objeto directo y lo sabemos porque en este caso lo podemos reemplazar por los. Ahora bien,
Lo que tenemos, además de esta forma de utilizar el verbo arrestar, es una alternativa que se denomina la forma pasiva. Y esto es lo que también se denomina la construcción pasiva u oraciones pasivas. Que notarán que lo que tenemos acá no es el verbo arrestar con la misma morfología exactamente que acá arriba, sino que lo que tenemos con morfología de participio. Además tenemos el verbo ser. Y estos son detalles que vamos a discutir en la próxima diapositiva, pero lo más importante de esto es que el argumento que realizaba al agente de arrestar ya no es necesario para la gramaticalidad de la oración. Puedo decir, por ejemplo, los ladrones fueron arrestados. Y noten que los ladrones, en este caso, el argumento que en la versión activa de la oración funcionaba como objeto directo, o sea, el paciente, sigue siendo el paciente, sigue siendo aquello que fue arrestado, pero en este caso funciona como sujeto gramatical, porque concuerda con el verbo fueron. Bien, los ladrones fueron, el ladrón fue. Bien, entonces, el paciente de la oración activa pasa a ser, perdón, el objeto directo de la oración activa, que es el paciente en términos semánticos, pasa a ser el sujeto de la oración pasiva y sigue teniendo el mismo rol temático, sigue siendo el paciente. Bien, ese tipo de alternancia es la que denominamos la alternancia pasiva. Básicamente lo que hacemos es suprimir, si se quiere, el agente del verbo restar y el argumento restante que tiene el verbo restar es promovido sintácticamente a la función de sujeto. Como dijimos, este tipo de proceso requiere algún tipo de marcación formal. Hay una marca morfológica que aparece en el verbo arrestar cuando realizamos esta reducción argumental en español. Y en español esta marca en particular es la formación de una forma verbal no finita, una forma verbal no conjugada en términos de tiempo, modo y aspecto, ¿bien? Sino que, aspecto, tiempo y modo, que es el participio. ¿Bien? Como discutimos en las clases de morfología, el participio es una forma verbal no finita. ¿Okay? O sea que yo al verbo arrestar le agrego esta morfología A2 y eso me marca que acá ya no tengo un verbo transitivo, sino que el verbo arrestar va a ser utilizado como un verbo intransitivo. ¿Bien? Hay dos propiedades que debemos destacar con respecto al participio pasivo que formamos en los ladrones fueron arrestados. La primera propiedad es que el participio es una forma intransitiva. ¿Bien? Una vez que agregamos este A2, el verbo arrestar ya no puede tener objeto directo. O sea que ya no puede legitimar la aparición de un argumento con caso acusativo a su alrededor. O sea que, por ejemplo, no le podemos poner un crítico acusativo al verbo participial arrestados. No podemos decir algo así como los fueron arrestados, porque el verbo arrestados ya es un verbo intransitivo y por tanto no puede asignar caso acusativo. ¿Bien? No puede haber formas acusativas, no puede haber objeto directo con la forma del participio porque es una forma intransitiva. ¿Bien? Y una propiedad importante es que el participio pasivo concuerda en género y número con el sujeto de la oración. ¿Bien? O sea que en este caso tenemos los ladrones fueron arrestados con concordancia de masculino, arrestados. Y sin embargo, si yo tuviera en vez de los ladrones, tuviera las ladronas, tendría las ladronas fueron arrestadas, ¿bien? Con concordancia de género femenino. O sea que no puedo tener algo así como las ladronas fueron arrestados, porque en este caso no tengo concordancia de género entre el participio y el sujeto. ¿Bien? Noten que tenemos una doble concordancia entonces en las oraciones pasivas. Por un lado, concuerda el participio en género y número con el sujeto, y por otro lado, la flexión verbal concuerda con el sujeto en persona y número, de la misma forma en que lo hacen todos los verbos flexionados, todos los verbos finitos. ¿Ok? Y lo que nos queda por explicar es, ¿por qué aparece fueron ahí? Y la explicación de por qué aparece fueron, por qué necesitamos un verbo como ser en estas construcciones, es bastante obvia. Lo que nosotros tenemos acá en el participio es una forma verbal no finita, no flexionada en términos de tiempo y modo. Y dijimos que para tener una oración necesitamos tener flexión verbal.
Flexión en términos de tiempo y modo, por ejemplo. Y aspecto también. El punto crucial es que como el participio no puede alojar estos morfemas, no puede alojar valores de tiempo, modo, lo que sucede en este caso es que se inserta, se introduce el verbo ser, o sea, el verbo ser aparece en la construcción pasiva para servir de soporte, de apoyo a los rasgos flexivos del verbo. O sea, los rasgos flexivos se realizan sobre el verbo ser. Bien. Como la flexión verbal no puede aparecer sobre restar, tiene que aparecer sobre otro elemento y ese otro elemento va a ser el verbo ser que nosotros introducimos acá justamente para que la flexión verbal, ese afijo, se pegue a una base verbal. Como esa base verbal no puede ser arrestados, la base verbal termina siendo el verbo ser que introducimos justamente por ese propósito. Bien. Una cosa importante con respecto a la construcción pasiva, y esto es con vistas al análisis sintáctico de estas oraciones, es que el argumento que nosotros suprimimos para hacer intransitiva la oración puede aparecer de todas maneras en la oración pasiva. Pero ya no va a aparecer como el sujeto de la oración. El sujeto va a seguir siendo el paciente o el tema típicamente, sino que el agente se va a introducir a través de un sintagma preposicional encabezado por la preposición por y únicamente encabezado por la preposición por. Bien. Y este tipo de sintagma que se agrega acá, este sintagma preposicional que se agrega para introducir nuevamente al agente y que quede explícito quién fue el agente de ese verbo intransitivo, se introduce a partir de una función sintáctica que recibe el nombre de complemento agente, justamente porque introduce típicamente al agente de esa oración. Tienen que tener cuidado porque a pesar de que se llama complemento agente, algunas veces va a introducir argumentos que fueron suprimidos, que no necesariamente eran el agente del verbo en su versión activa. ¿Bien? Pero de todas maneras se llama complemento agente. ¿Bien? Una cosa con la que tienen que tener particular cuidado es que, por ejemplo, si ustedes tuvieran algo así como los ladrones fueron arrestados sin el complemento agente, esta oración es muy parecida a una oración copulativa, en donde tenemos el verbo copulativo ser, y ustedes podrían pensar que arrestados acá es un adjetivo y no un participio, porque adjetivos y participios se parecen mucho, y podrían analizar esta oración en términos de, bueno, podrían decir que arrestados, por ejemplo, es un predicativo subjetivo o un atributo en otra terminología. Bien. Y no queremos hacer eso. Bien. Ese es el análisis que correspondería a algo así como los ladrones fueron astutos. En este caso, astutos sería el predicativo subjetivo. En el caso de arriba, arrestados no es ningún tipo de predicativo porque es el verbo. Esta es la forma verbal, fueron arrestados. ¿Cómo hacemos para distinguir estos casos? ¿Cómo hacemos para darnos cuenta si arrestados o astutos son parte del verbo o si son un predicativo? Bueno, hay algunas pruebas que nos permiten hacer la diferencia. Para empezar, solo la oración pasiva puede convertirse nuevamente a la versión activa de la oración. O sea que si yo tengo algo así como los ladrones fueron arrestados, yo podría simplemente transformar esta oración en una forma activa con algún agente que a mí se me ocurra y debería poder decir, por ejemplo, Juan arrestó a los ladrones. Bien, en donde los ladrones sigue funcionando como el paciente del verbo arrestar, pero en este caso, por ser una forma activa, los ladrones pasa a ser el objeto directo del verbo. Bien. Eso no lo podemos hacer con un predicativo. O sea, si tengo los ladrones fueron astutos, yo no puedo tener algo así como María astutizó a los ladrones o algo parecido. Eso es totalmente gramatical, porque básicamente astutos no es un verbo. Otra cosa que no se puede hacer con las construcciones copulativas es tener un complemento agente. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es reintroducir uno de los argumentos del verbo. El argumento que fue sintácticamente suprimido lo podemos introducir si se quiere a la fuerza a través de un sintagma preposicional. Y eso no lo podemos hacer con un adjetivo como astutos, porque obviamente astutos no tiene un agente. O sea, no puedo decir los ladrones fueron astutos por el detective. Horrible. Bien. Y otra cosa que no podemos hacer es, esto con respecto al caso de la pasiva,
En la pasiva no podemos alterar el verbo arrestar como si fuera un adjetivo. Nosotros sabemos que el adjetivo o el sintagma adjetival en su conjunto le podemos hacer algunas cosas. Por ejemplo, le podemos agregar un modificador de grado. Y en los ladrones fueron astutos, donde astutos es un sintagma adjetival, lo que podemos hacer es agregarle un especificador de gradual a este sintagma adjetival y decir, los ladrones fueron muy astutos. ¿Bien? Porque sabemos que los sintagmas adjetivales los podemos graduar agregando cosas como muy, agregando por ejemplo un sintagma adverbial como especificador. Los ladrones fueron astutos, los ladrones fueron increíblemente astutos, todo eso sería parte del sintagma adjetival. Y esas son cosas que no podemos hacer con arrestados. Los ladrones fueron muy arrestados, es raro. Los ladrones fueron increíblemente arrestados, también es raro. Otra cosa que podemos hacer con un adjetivo es aplicarle morfología de diminutivo o distintos tipos de morfología. Con astutos lo que podemos hacer es, los ladrones fueron, morfología derivativa específica de los adjetivos, quiero decir. Los ladrones fueron astutísimos. Astutísimos. ¿Esa es la forma, astutísimos? Creo que sí. Esto no lo podemos hacer con arrestados. Bien, ¿por qué? Porque arrestado es un participio, no es un adjetivo. No podemos decir los ladrones fueron arrestadísimos. Eso es agramatical y punto. Bien. Así que acá tienen algunos ejemplos de cómo pueden distinguir oraciones copulativas de oraciones pasivas cuando tengan la confusión, cuando estén en el aprieto de no saber si tienen una construcción pasiva o una construcción copulativa. Bien. Y eso es básicamente todo lo que quería contarles el día de hoy. Básicamente lo que hicimos fue definir la noción de transitividad y a partir de ella distinguimos entre predicados transitivos e intransitivos. Vimos que la construcción pasiva es una versión intransitiva de un verbo típicamente transitivo y además introdujimos la función sintáctica del complemento agente. Bien. No tienen actividades en particular para esta clase. Las actividades correspondientes a esta clase las vamos a ver en conjunto con las actividades de la próxima clase, que va a ser la clase que tengan grabada a partir del día del examen. Lo único que les pido es que revisen la bibliografía, que revisen el apartado en el que Di Tullio discute la noción de transitividad y la noción de oraciones pasivas, que es de la página 118 a la 122. Sin más, me despido y nos veremos en la próxima clase sincrónica. Hasta luego.